Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una transmisión de Teleclic. Vamos a hablar este mediodía con el licenciado Dionisio Pérez Jácome, delegado federal del trabajo, acerca de las juntas de conciliación y arbitraje que, bueno, están ya por reforma por desaparecer. Como cada transmisión de alcalorpolitico.com, los invitamos a que hagan llegar sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales de este periódico en línea. Y, por supuesto, me da muchísimo gusto darle la bienvenida al licenciado Dionisio a esta transmisión de Teleclic de alcalorpolitico.com para hablar de este tema que ha venido pues dando mucho de qué hablar. Buenas tardes. Buenas tardes, Ángeles. Es un honor, un privilegio estar en tu tribuna y, por Muchas supuesto, dispuesto a que nos escuchen y nos consulten también sobre alguna inquietud que tu público, que es un público muy conocedor en esta y en muchas otras materias, pueda tener. Así es. Oiga, pues platicábamos previo que si podíamos hacer un poquito de retroceso sobre la reforma laboral, que fue lo que impulsó a esta desaparición de las juntas de conciliación. Y bueno, después entramos... en la que apenas vamos, en cuyo camino, en cuya ruta apenas circulamos. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, en el gobierno, en el actual sexenio, se plantearon una serie de reformas. Reformas muy importantes en materia educativa, en materia energética, en materia de vivienda, en materia social, y se planteó la posibilidad de hacer una reforma en las relaciones obrero-patronales, una reforma laboral, pero que no se limita, que no tiene exclusivamente el objetivo de transformar el órgano decididor o el órgano juzgador de los conflictos. Yo te diría, y estaba intentando un ejercicio para puntualizarte en qué momento estamos de la reforma laboral. Señalaría como 5 los objetivos que se planteó, no solo el gobierno, ese grupo plural, ese grupo que se creó con representaciones de los partidos, de las organizaciones sociales, para examinar una serie de temáticas de la vida comunitaria en México. Se dijo, bueno, vamos primero que nada a buscar mecanismos para favorecer la creación de empleos. El empleo finalmente es lo que genera el beneficio, la productividad, el bien, en fin, de lo que tenemos un primer y necesario paso de enfoque. Después se habló de propugnar por algo que ha estado siendo cuestionado muy frecuentemente, propugnar la transparencia y la democracia sindicales, inclusive para llegar, lo que ya se logró, a excluir algunos preceptos de la legislación sindical en esta materia que establecían, y era un derecho sagrado, intocable, la cláusula de exclusión por parte de los sindicatos. Aquel que no estuviera de acuerdo con la directiva, electa o elegida, designada democráticamente o como fuera, podía ser excluido. Y excluido representaba ser corrido, no solo del sindicato, sino también de su trabajo. En tercer lugar, se estableció la necesidad de conceder mayores facultades a las autoridades laborales, sobre todo tratándose de las condiciones de trabajo para los niños, las condiciones de salud, de previsión social de las empresas. Y ligado precisamente a casi como un esquema indivisible, el procurar una mayor equidad de género, intentando evitar toda discriminación, el hostigamiento sexual en el trabajo, por desgracia tan frecuente, unido a la violencia, el rechazo de embarazadas en determinados trabajos o la exclusión, el reclamo de la prueba del embarazo para poder aspirar a un empleo, que es francamente infamante, ¿no? E inclusive algunos otros derechos todavía la sociedad mexicana no se ha acostumbrado del todo a ellos, pero que existen en otros lugares del mundo, que en ese sentido sí son tan o más avanzados que el nuestro, como el conceder a la mujer trabajadora un descanso, un beneficio de pausa de trabajo al realizar una adopción
No se trata solamente de que se cure, se decía, de que sane de su parto y de que esté en condiciones de laborar, sino que pueda dedicar una etapa inicial a aquel nuevo miembro de la familia que se ha incorporado sin detrimento de lo que ella está rindiendo y de lo que está percibiendo como salario. Y por último, como quinto planteamiento de esto, se señaló la necesidad de proceder a una modernización de la justicia laboral, de lo que son, y ahí llegamos a lo que tú preguntabas, de lo que son las juntas federales o locales de conciliación y de arbitraje. Se empezó en cada uno de estos segmentos a avanzar, hay ya logros notables, en algunos otros está apenas en camino de alcanzarlos, pero pues hay que tener en cuenta para enfocar la modernización de la justicia laboral, que este es en nuestra historia contemporánea casi un tema tabú. Si tú revisas la Constitución General de la República, advertirás que tiene cada artículo una serie de reformas, de modificaciones, que el texto actual no se parece ya al de los constituyentes de Querétaro, y menos a los del siglo pasado, cuya constitución fue la base, la Constitución de 57. Se han transformado muchísimo. En cambio, el artículo 123 constitucional hasta la fecha no ha tenido una modificación normativa, una modificación importante, fuera de alguna simplemente de fondo, en todo un siglo. Y la ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo, que si mal no recuerdo se promulgó, se creó y se puso en vigencia en 1931, se modificó en 1970, y a partir de ese momento solo algunas reformas, unas reformas del 98, del 2006, del 2012 y del 2015, pero reformas muy menores se le practicaron. O sea, estamos ante una estructura normativa que contra la corriente ha permanecido más o menos vigente. Se dijo, sí, cuando Querétaro, cuando la Constitución del 17, que el artículo 123 se anticipaba al mundo, que nuestra Constitución tenía la proyección social más grande de todo el universo, no solo por el derecho a la educación, el artículo 3, los derechos soberanía nacional sobre recursos, el artículo 27, sino sobre el artículo 123, aunque cuando se emitió, pues no pudo aplicarse, no era sino una buena disposición, un buen espíritu normativo, porque no tenía una ley reglamentaria que pudiera hacer aplicables sus principios. Eso con el tiempo se logró, y hoy en día estaba revisando nuestra ley laboral, la ley de 1970, ya parece uno de esos marmotretos del pasado, como no sé si recuerdas que el Código Napoleónico en materia civil tenía 2000 y pico de preceptos. Había un código penal y en Veracruz lo tuvimos avanzado y todo, pero también con más de 1000 artículos. Bueno, pues nuestra Ley Federal de Trabajo también es muy grande. Fíjate, porque estamos pensando en modernizarla. Tiene 16 diversos títulos: principios generales, relaciones individuales de trabajo, condiciones de trabajo, derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patronos, trabajo de mujeres, el título 5, al que se agregó, para no romper la estructura original, un 5 bis, el trabajo para los menores, pegado al trabajo de las mujeres. Era un avance, un cambio, una modernización favorable a la equidad de género y de sexo en este caso. El título 6 contiene toda una enumeración de 17 hipótesis distintas de trabajos especiales que tienen que ser considerados en la ley. Trabajadores de confianza, trabajadores de buques, trabajadores ferrocarrileros, trabajadores de autotransporte, trabajadores de servicios aéreos, trabajo a domicilio,
aunque no se aplique, en la práctica está en la ley. Okay. Trabajadores del campo, trabajadores de minas, deportistas, trabajo en universidades e instituciones de enseñanza superior, etc. 17 hipótesis diferentes contenidas en ese enorme título sexto de la ley. Pero hay un título séptimo que ya entra a las relaciones colectivas de trabajo, en el que México innovó, pero en el que ya sería conveniente hacer una pausa y revisar si estamos bien, si ya no necesitamos definiciones mayores o si aterrizamos las que tenemos en legislaciones más claras y sencillas. Título octavo, huelgas. Título noveno, riesgos de trabajo. Título décimo, prescripción. Título undécimo, autoridades del trabajo y servicios sociales. Duodécimo, seguramente será el que se modifique ahora, personal jurídico de las juntas. Título 13, representantes de trabajadores y de los patrones. El título decimocuarto es enorme, es el derecho procesal del trabajo. Hay toda una reglamentación que tiene que revisarse y cambiarse porque son un sinnúmero de preceptos precisamente para establecer los trámites de la demanda, de las pruebas, de las resoluciones, de los recursos, etc. El título decimoquinto, procedimientos de ejecución. El título decimosexto, responsabilidades y sanciones. Y todavía hay transitorios originales y transitorios de las sucesivas reformas que ha tenido la ley del 70. Te decía ya 4 o 5, pero todas con sus transitorios correspondientes. Ahora, ¿qué es lo que tu pregunta enfoca? ¿Qué transformación se ha propuesto recientemente, creo que fue el 28 de abril, a los artículos, ojo, constitucionales apenas, al artículo 107 y al artículo 123, que se presentaron ante el Senado de la República? La iniciativa fue aprobada, es un caso raro, bienvenido, el 13 de octubre, por casi la totalidad de los senadores. Discutieron, abrieron foros, plantearon con una absoluta transparencia lo que querían y se llegó a obtener, se buscaba 67%, 2/3 partes para una modificación constitucional, se tuvo casi el 98%. Pasó a la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados, con todo y las diferentes facciones, tendencias, partidos, ideologías, etcétera, se aprobó también el 4 de noviembre, se aprobó casi por el 90% de los diputados. Pasó ya a lo que se llama el proceso confirmatorio por las legislaturas locales. Yo no sé en qué momento vaya ese trámite, pero seguramente está ya cercano a terminar. Bueno, pero eso apenas es la reforma constitucional. Por profundas que sean las reformas propuestas, ahora es necesario, aprobadas y consagradas en la Constitución, que aterricen. Habla la iniciativa, texto especial, dice que se practiquen las adecuaciones legislativas a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a los reglamentos de la Secretaría del Trabajo y del Consejo de la Judicatura. La misma Ley Orgánica del Poder Judicial Federal tiene que modificarse para dar cabida, para dar nacimiento a esos nuevos tribunales y juzgados laborales. En principio, se está proponiendo la sustitución de las juntas de conciliación y arbitraje, atribuyendo el resolver las controversias a la justicia ordinaria. En materia federal, a la justicia federal; en materia común, naturalmente, a la justicia de cada uno de los estados, a los jueces ordinarios. Pero aquí hay algo que es muy importante advertir. La distribución actual de materias entre lo federal, esta es jurisdicción, competencia federal, y esto es local, ¿es la correcta
o vale la pena explorar si debemos concederle a los estados una jurisdicción mayor o restringirle, volver, como en algún estado del mundo, en algún país, conceder el beneficio de la jurisdicción sobre la materia laboral solo a la República, solo al Poder Central, para no favorecer regímenes injustos de un estado a otro. En esa materia se ha pensado, bueno, ¿qué va a ocurrir en Veracruz? En la posibilidad de crear tribunales o juzgados locales. O sea, ya en la práctica, Dionisio, ¿cuándo inicia esto? Si ya... Déjame terminar porque si no nos enredamos juntos. Muy bien, Mira, al momento que la Ley Federal del Trabajo y toda esta gama de disposiciones que te dije sean revisadas, modificadas, etcétera, dispondremos, y aquí viene un trabajo de Romanos, de un año para poder poner en vigor esta legislación en dos vertientes diferentes. Los juicios, sí, ante instancias federales o locales según la competencia. Lo petrolero, lo marítimo, lo minero, etcétera, lo federal. Lo ordinario, el trabajo común, corriente, a la jurisdicción local. Pero los medios de conciliación tendrán que seguir siendo los mismos. Tendrá que haber, aunque bajo otra estructura, un organismo autónomo en naturaleza federal que tenga a su cargo la conciliación, ya no el juicio. El juicio sí pasará al juzgado, al tribunal, etcétera. La conciliación practicada primero por especialistas, como tuvimos un gran especialista en Veracruz, un conciliador formidable, Gómez Vives, que era inclusive después considerado el conciliador por excelencia a nivel federal. Pero esa instancia de conciliación a nivel federal o a nivel local tendrá que seguir aparte y tendrá que haber, eso sí, concentrado en la instancia federal, un organismo permanente que se encargue de registrar los contratos colectivos de trabajo y los sindicatos, las autoridades sindicales que en cada caso se practiquen. Ya voy a terminar mi relación para poder abrirme a las preguntas que te surjan. Cuando se trate de juicios locales, la competencia de los órganos estatales parece clara. En materia federal no parece tan clara por ahora, porque existe la Ley Federal de Trabajo, que es una materia de naturaleza nacional. Es decir, el Estado de Veracruz no tiene una ley del trabajo en Veracruz, o Tamaulipas, o Tlaxcala. Claro. Es una ley federal que tiene que obedecer, que tiene que ser acatada en cada instancia jurisdiccional por tribunales específicos según esa materia. ¿Quién ejercerá esa función que tiene de conciliación y de registro? A nivel federal, y no se ha definido todavía a nivel local cómo se podrá hacer, un ciudadano que sea electo a propuesta del Ejecutivo por el Senado por 2/3 partes. A la manera como hay actualmente ya muchos funcionarios, el Procurador de Justicia, etcétera, que necesitan pasar por la horca de los partidos que se pongan de acuerdo para ello. Y tiene un año para que se pongan de acuerdo, y si ese año no se cumple, el Ejecutivo Federal ya tendrá el derecho de nombrar la que quiera, siempre y cuando cumpla con los requisitos, se puede decir que se hayan establecido previamente. Ahora, ¿cuándo empezarán a iniciar operaciones los juzgados y los órganos permanentes de conciliación? Bueno, pues ese es el trabajo, Romanos, que te digo, en el curso de un año. Se supone que en un año tendrán que concentrarse, y es año difícil, año de elecciones en muchos estados, y en las cercanías o proximidades del 18 de elecciones federales o de preparación por los partidos de sus candidaturas federales. Mientras tanto, las controversias planteadas tendrán que resolverse mediante las disposiciones
que actualmente existe, Okay. mediante el derecho procesal laboral. Pero ojo, ¿por quién? Las juntas, pues sí, están preparadas, pero irán siendo sustituidas por organismos federales y puede ser que algún funcionario de una junta diga, me conviene mantener la controversia vigente para mantener mi trabajo, Claro. porque después tendré que sustituir, tendré que entregar esta materia de mi función diaria a un tribunal federal. Casi concluiría con decirte que mira, que la reforma es el trabajo de preparación de iniciativa más seria que conozco. No solo la Presidencia de la República colaboró en ello, el Senado indudablemente, sino prácticamente todos los colegios de profesionales de muchas materias, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, elaboraron hasta ahora la reforma constitucional. Tendrán que descender esas instancias, también examinar todos y cada uno de los preceptos que resultan afectados ya en la jurisdicción local o federal para que puedan ponerse en vigor, para que puedan entrar en vigencia. Es la reforma, sí, más trascendente que se ha planteado en materia social, pero la primera, desde 1917, a 100 años de que el artículo 123 se emitió, tarea definitivamente muy pesada porque es contra una inercia que existe en todos los medios. No ha habido quien diga que no debe practicarse por ello esta modernización. No, es justa. Conducirá a una transparencia, a una equidad mayor, a una justicia laboral plena. Sí, pero está difícil que pueda hacerse en los tiempos que se plantea. Yo creo que tendremos que seguir con mucha atención estos trámites en este año. Yo creo que, aunque fundamentalmente, como lo fue en la materia constitucional, ahora en la materia ordinaria, será tarea de los legisladores federales y locales, tiene que haber foros de consulta, de trabajo, de práctica con las organizaciones de patrones y de trabajadores para que llegue este mecanismo a operar. ¿Para qué queremos un elefante blanco? ¿Para qué deseamos una legislación que parezca perfecta si no se ha inoculado, si no se ha imbuido quien va a ser materia de resolución de estos problemas? Hay abogados muy buenos en materia laboral, los conocí en mis experiencias en el derecho del trabajo. Llegué inclusive a ser el presidente de una comisión nacional, de la Cuarta Comisión Nacional para el Reparto de Utilidades. Y conocí, por ejemplo, a algún abogado en Nuevo León de apellido Roel, es un apellido famoso en la materia laboral, pero que ahora, ante el problema que se presenta, ha meditado, ha reflexionado y ha expresado, si no lo que se pretende, si no hay influencia externa, que lo que se pretende es crear un mecanismo de singular agresión para la clase empresarial que pudiera por esto caer en las manos, perder su productividad y permitir que otros gobiernos, como sería el de nuestro vecino, de Trump, tuviera manos abiertas o campo dispuesto para obtener una relación obrero-patronal más fluida. No lo creo así, pero tenemos que resolver esa inquietud, tenemos que avanzar, va a ser un trabajo enorme, física, mental, moralmente, el que tenga que realizarse para que lo que ahorita ya se ha coronado con el éxito, hay una reforma constitucional aprobada y de una manera singularmente mayoritaria por ambas cámaras, se traduzca en una modificación también de las normas reglamentarias. Bueno, entonces ya nos queda claro pues que no es un paso que se vaya a dar de manera inmediata, que va a llevar su tiempo. Teóricamente hay un año, Ángeles, hay un año previsto en los transitorios de la ley. Yo te diré con franqueza, y después de haber visto lo que nos ha ocurrido en la materia penal, que hemos tenido que diferir y deferir el inicio de la vigencia de los juicios orales, por ejemplo, con lo magnífico que es
el desarrollo de esa institución, nuestro reto, nuestro desafío es poder efectivamente en un año no solo crear las instancias y traspasar a esas instancias el conocimiento de estos asuntos, modificar toda la base normativa, sino preparar a quienes van a ser juzgados, a quienes cuyas controversias van a ser resueltos, a prepararlos en esta nueva temática. Conozco, te decía, muy buenos abogados, laboristas y patronales, en fin, pues tienen que ponerse a estudiar nuevamente para poder integrar sus conocimientos a la realidad vigente, a la realidad contemporánea y poder administrar este nuevo mecanismo. Dionisio, hay mucha preocupación en el sentido laboral de las personas que trabajan en las juntas de conciliación. Y bueno, nos preguntan... Hay expresión literal, ya, expresa. Pregunta Alejandro Aranda, ¿es cierto que los trabajadores pierden la antigüedad y que ya solo se toman en cuenta lo de un año laboral? Esa es, por ejemplo, una pregunta, ¿no? Es una pretensión que seguramente no prosperará. El mensaje de la iniciativa presidencial inicialmente es que todos los que están laborando simplemente podrán reacomodarse, podrán ubicarse en la medida de sus capacidades o en su caso, si no pudieran, por razones de edad, la naturaleza misma de su preparación, etcétera, recibir una indemnización correspondiente. Hay mucha gente grande. Ahora que entré a la delegación, me encontré con personas capacitadas, preparadas, pero con 25, 30, 36 años de antigüedad en el trabajo. Resulta admirable, pero preocupante. Si se le dijera de la noche a la mañana, te vas, ¿qué otra cosa puede hacer o qué puede aprender a hacer a esta altura de su vida? No, ciertamente no será una tarea sencilla capacitar a quienes saben hacer las cosas solo de una manera en que ahora se van a hacer de otra, distinta, aunque las variaciones no sean muy grandes, pero pues definitivamente tienen que hacerse. Pasan al Poder Judicial. Pasan a los tribunales, pasan al Poder Judicial, has dicho muy bien, y tendrán que adquirir allí los mismos derechos que los trabajadores del Poder Judicial. Yo te diría lo que me dijo un presidente de junta, y no voy a citar su nombre, me dijo, oiga, licenciado, qué bueno, porque estamos ganando en el papel que desempeñamos un sueldo, una remuneración del orden de, me decía, 30 o 40 mil pesos, cuando un juez de distrito con labores equivalentes tiene más de 100 mil pesos mensuales de sueldo. Quizá ocurra, ajuste paulatino seguramente, ocurra esa modificación de estatus y, por supuesto, habrá una exigencia natural de capacitación en quienes aspiren a tener esos niveles. Pero sí, como te decía, en Veracruz solamente se creara, por ser Estado, una Junta Federal, sería un problema terrible para trabajadores y para patrones desde Poza Rica, Coatzacoalcos, etcétera, concentrarse, supongamos, en Jalapa o en Veracruz para desahogar su... Deberá ser una situación similar de ubicar estas... Cuando menos 3 juzgados, pensaba yo, que hubiera uno en Poza Rica, otro en Veracruz y otro en Coatzacoalcos. Pero definitivamente no soy yo quien nos deba decir, son los legisladores y los especialistas laborales que actualmente ven este tema. También pregunta Luis Ronzón, de acuerdo a lo que decía de los sindicatos, ¿es una necesidad o es una obligación que los empleados o trabajadores estén afiliados a un sindicato? No, es algo libre, en protección de la clase, en protección de la unidad laboral. Ellos se agrupan en sindicatos, pero nadie está obligado, y más aún con la eliminación ya de la cláusula de exclusión, ni siquiera puede el líder de la organización decir tú sí y tú no. No, es una decisión totalmente libre que conviene, creo que sí, mi experiencia me ha dicho que se defienden los derechos laborales mejor unidos que sueltos, pero bueno, no es obligatorio. Claro. Muy bien. Pregunta Cotis Aguirre, bueno, es una opinión, dice, pero que tengan en cuenta que muchas empresas no pueden pagar aguinaldos o a veces hasta salarios
porque el gobierno no ha pagado. Las empresas quiebran así. Mira, esta es una consideración de tipo económico, no es el tema que tratamos, pero seguramente tendrán que contemplarse muchas situaciones de dificultad de adaptación a la realidad que actualmente se vive. Tendrá que hacerse todo un proceso de acomodo, diríamos, de circunstancias que en la ley fueron redactadas para una normalidad económica en la que no estamos viviendo todas las entidades de la República. Dionisio, le preguntaba al inicio que si esto tendrá el beneficio para los trabajadores de lograr ser más expedita esta justicia a la que aspiran muchas veces, porque cuando no pasan... Se prolongan años. Entonces, esta reforma va en ese sentido. Y es uno de los objetivos, se mira. Materializar. Claro, transparencia, equidad, agilidad. Simplemente, bueno, incluso en la fase de conciliación, solo va a haber una audiencia de conciliación, dure lo que dure, pero ya si no se arreglaron las partes, no hay una prórroga, una prolongación, sino que se vaya a la decisión, no será arbitraje, de juicio. Reclamo mi derecho. Si te opones, presenta tus argumentaciones de hecho y de derecho que la enfrentan. ¿Y esto a partir de cuándo? ¿Ya legalmente? ¿A partir de este año que...? Esa es la pregunta. Estamos ya con la aprobación que supongo se haya dado de las últimas legislaturas que faltaban. Estamos ya en el periodo postulado como ideal de que en un año se ponga en práctica, se instrumente todo el mecanismo de la nueva justicia laboral. Ojalá lograra hacerse. Creo que en paralelo la modificación de los procedimientos va a llevar mucho trabajo. Es legislación federal, ojo, esa es una gran ventaja. No tendrá que esperarse qué opina el Colegio de Abogados te decía Zacatecas, tomé ese ejemplo hace un momento. No, tendrán que ser a nivel nacional, pero no es enchilame otra. Definitivamente es un trabajo muy serio que tendrá que pasar por el sedazo de una revisión exhaustiva. Y habrá que, por lo tanto, los trabajadores capacitarse y los ciudadanos, los trabajadores estar enterados de toda esta reforma para que sepan a qué tienen derecho. Mira, y por lo tanto, ahora ¿qué no están ¿no? enterados, deben enterarse. Asistí en días pasados, fui invitado por una organización obrera de mucho prestigio en Veracruz, por la CROC, para citarlo, y su líder planteaba con inteligencia y sabiduría la necesidad de que esta reforma, que ya se conoce en ciertos círculos de expertos en la materia, sea conocida por la base de los trabajadores. Sí tendrán que establecerse seminarios, conferencias, editarse folletos claros que le expliquen. Sí, hay todo un trabajo de base para hacer práctica, para hacer efectiva esta transformación jurídica que se pretende. Y hay mucho rezago, Dionisio, es decir, si hay, por ejemplo, demandas de hace muchos años, sí. Por ejemplo, los ayuntamientos, que por no tener dinero, bueno, finalmente se van esperando, ¿no? Te contestaría categóricamente, sí hay rezago. ¿En qué magnitud? Es menor que el que anteriormente existía, lo que tampoco determina una sonrisa de felicidad en nuestros rostros, ¿no? Hemos ido avanzando, pero aún hay litigios laborales, por decirlo así, controversias que llevan 3, 4, 5 años en una Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y que tienen que resolverse. Y mientras tanto, pues no hay salario caído, no hay posibilidad de que el trabajador subsiste. Muy bien, Dionisio, pues yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. No sé si quiera cerrar con alguna otra cosa. No, felicitarte. Es un tema que, como algunos otros que figuran en la agenda de Al Calor Político, seguramente merecerán atención, reflexión posterior y, si se diera el caso, pues nuevas visitas de tu servidor o de personas más preparadas en la materia que yo. Yo estoy regresando ahora al derecho laboral. En el momento que usted lo sí, desee. Pero puedo en este sentido traer a invitación tuya, a invitación de don Joaquín, a alguien que viva más de cerca esta materia y que nos ilustre a mí, a ti, al auditorio con una autoridad mayor sobre este tema.
Muy bien, ya finalmente dice Víctor Leo Hernández que le desea éxito como delegado federal del trabajo. Seguro que hará un excelente papel. Saludos, le manda. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a las personas que nos siguieron a través de Teleclic, a todas las personas que nos hicieron llegar sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales. Y bueno, los invitamos a que estén pendientes de la información a través de alcalorpolitico.com. Agradezco el trabajo de todos los profesionistas que elaboramos en este medio de comunicación, a el psicólogo Joaquín Rosas Garcés, director de este medio de comunicación, César Rosas y María Viveros en la coordinación de este programa. Muchísimas gracias. Buenas tardes.